buenos días. Es martes 8 de octubre de 2024. Nuestra lectura hoy está en Jeremías, capítulo 37. Luego volvemos al capítulo 31 y luego el capítulo 34. También leeremos el Salmo 79 y Santiago capítulo 5. Meditaremos en el Salmo 79, los versículos 11 al 13. Salmos capítulo 79, versículos 11 al 13. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Muchas gracias, Eli. Bueno, las palabras del salmista con las que el salmista acaba el salmo son palabras de consuelo y una expresión muy tierna, especialmente donde dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Vamos a estar pensando hoy en algunas lecciones que se aprenden en relación a las ovejas, porque aquí el salmista afirma que somos ovejas del prado del Señor. La oveja es el animal que más aparece en la Biblia y uno de los grandes símbolos del pueblo de Dios en la tierra. La oveja es la hembra del carnero y es del grupo de los 4 animales de mayor utilidad en la Tierra Santa: el buey, el asno, el camello y la oveja. En su sabiduría, Dios escogió a la oveja como uno de los símbolos de su pueblo y tal vez lo hizo por las siguientes razones que vamos a describir. Primeramente, la oveja es mansa y sumisa. ¿Lo seremos nosotros también como pueblo de Dios? En segundo lugar, las ovejas conocen la voz de su pastor. En tercer lugar, la oveja es incapaz de defenderse del león y del lobo. Y en cuarto lugar, la oveja es propensa a caer en hoyos, en quedar atrapada entre espinos o en lugares donde no se puede liberar sola. En quinto lugar, la oveja sufre en las manos del pastor infiel y del pastor mercenario. En sexto lugar, la oveja sufre en las manos de falsos profetas disfrazados de ovejas, como les denuncia el libro de Ezequiel. El buen pastor, de acuerdo a las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, va en busca de la oveja perdida. El buen pastor defiende a la oveja del león y del lobo, como expresó David que lo hacía. El buen pastor cuida bien a sus ovejas. Y como culmina este salmo, que es triste en el contexto de la destrucción de Jerusalén, somos llamados aquí ovejas de su prado. Pero vamos a considerar esto, el pueblo de Dios, como ovejas en las Escrituras. Dios creó todos los animales: la serpiente, el cachorro, el león, aún los pájaros, que se defienden incluso o atacan a quienes les amenazan. Todos tienen generalmente sus defensas, pero la oveja es el único animal terrenal que no posee defensa alguna. Es completamente vulnerable, no se defiende, no tiene habilidades para luchar. Y esto es muy interesante, pues comenzamos a descubrir
que dependemos totalmente del Espíritu Santo de Dios si en realidad nos damos cuenta de que somos ovejas de su prado. Cuando la Biblia expresa que Él dio la vida por sus ovejas, es porque si nadie hubiera hecho esto, todas las ovejas estarían perdidas, dado que no tienen cómo defenderse por sí solas. Moisés fue el primer pastor que comparó al pueblo que guiaba en el desierto como ovejas, en Números 27, versículo 15 al 17. Cuando Dios llamó a Moisés, él de hecho estaba apacentando el rebaño de su suegro, de Jetro. La historia está en Éxodo capítulo 3. Moisés no sabía que Dios lo había estado preparando en aquel desierto para que más tarde él fuera el que guiara al rebaño del Señor. Y así vemos que la Biblia usa muchas veces el término ovejas para describir al pueblo de Dios. Cuando David se encontraba al final de su vida, en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, viendo al ángel del Señor castigar y disciplinar al pueblo, David se quebranta y le dice a Dios: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? David sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Él había sido pastor. Él es el autor del Salmo 23. Y obviamente es una figura maravillosa que él supo emplear para describir al pueblo y para describirse a sí mismo. En el Salmo 78, el verso 52, el salmista recuerda a Dios guiando a Israel como ovejas en el desierto. ¿Y qué dice allí el salmista? Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y luego, si avanzamos a este salmo, al 79, el salmista se dirige a Dios y afirma: nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Cómo me ha bendecido este versículo hoy? Pensando en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en los que me han precedido. Qué hermoso es participar de una familia donde generación a generación se cantan las alabanzas del Señor. Yo disfruto cada domingo viendo a mis nietos cantar delante mío en la fila, precisamente unas sillas delante donde yo me siento habitualmente, y verles cantar y gozarse alabando al Señor, mientras mis hijos, algunos de ellos, están también compartiendo y dirigiendo a veces la alabanza desde el púlpito. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Es también en el Salmo 95 y el versículo 7, donde el pueblo canta, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Y qué dice el Salmo 100? Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En otro contexto más triste y más claro, el profeta Isaías escribe en el capítulo 53, versículo 6, un versículo clave para predicar el Evangelio. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Jeremías 23, en una referencia a la congregación del pueblo de Israel esparcido entre las naciones, el Señor mismo se expresa de esta manera: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Es Ezequiel en el capítulo 34, también, donde el mismo Señor afirma en el versículo
31. Vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Es en el Evangelio de Juan, en una referencia a la iglesia gentil que aún no se había gestado, y dice Jesús en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo no vamos a hacer referencia a las palabras de Jesús en Juan 21, cuando confrontó a Pedro? Después de resucitar, restaura el corazón y el ministerio y le dice: apacienta mis ovejas. En Pedro, 1 de Pedro 2:25, más tarde, después de asumir esta responsabilidad, el mismo apóstol Pablo escribe: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios escoge a las ovejas para enseñar lecciones espirituales profundas a sus hijos. Y es tarea de nosotros, ovejas de su prado, reconocerlo como nuestro bondadoso y fiel pastor que suple todas nuestras necesidades. Así lo afirmó David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Antiguo Testamento, Moisés, Jacob, David y aún el mismo Dios son sucesivamente llamados pastor en Israel. En el Nuevo Testamento, la suma de estas enseñanzas se resume en la persona de Jesucristo. Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor que da su vida, ¿para qué? Para que las ovejas tengan vida en abundancia, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Dios, gracias por ser un pastor. Gracias porque tu Hijo también lo es. Y el Espíritu Santo hoy nos apacienta, nos guía, nos dirige. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por esta experiencia maravillosa de ser ovejas de tu prado. Te adoramos hoy y cantamos tus alabanzas como nos hemos comprometido a hacerlo de generación en generación. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.